tal? Como saben, ya se está hablando en medios internacionales y también locales de la paradoja peruana, es decir, de cómo si el Perú fue uno de los primeros países de la región en adoptar medidas estrictas contra la pandemia, se ha convertido en el segundo país con más contagios después de Brasil. Bien, la respuesta tampoco es tan difícil de encontrar, lo ha dicho mucha gente y se ha dicho incluso aquí en esta misma videocolumna. Las medidas adoptadas por el gobierno hubieran funcionado de maravilla en un país cuyas deficiencias estructurales no fueran tan graves como las del Perú. Es decir, muchas medidas fueron buenas y fueron aplicadas a tiempo, pero en el país equivocado. El gran error de Vizcarra ha sido ese, finalmente, no haber sabido leer o interpretar nuestro país. Tampoco quiero hacerme aquí la que tengo la respuesta o la fórmula de lo que se tenía que haber hecho. Sí hay cosas que parecen ahora evidentes, como que en un país en el que un sector tan amplio de la población vive del comercio informal, una cuarentena era efectiva y necesaria en ciertos sectores, pero completamente inaplicable en otros. Pero es que, como he dicho antes, también estos problemas no son responsabilidad del gobierno, y es que al fracaso estrepitoso del modelo de Estado, si es verdad que lo defiende este gobierno también, tenemos que sumarle además una profunda diferencia ética entre los propios ciudadanos. Les pongo un ejemplo claro: el sector cultural en el país es uno de los más golpeados por la sencilla razón de que sin público, sin lectores, sin espectadores, el teatro, el cine, la literatura como actividades económicas son imposibles. El confinamiento y la distancia social atacan directamente a una parte fundamental de este sector. Por eso el sector viene demandando desde hace días, semanas, medidas o presupuestos de parte del Ejecutivo, y ayer por fin, por la presión social, el gobierno aprobó destinar una partida importante a cultura. Pero es que ese anuncio esperado ya se ha dado cuando nos enteramos ahora de un caso de corrupción tan escandaloso que ha ocurrido bajo el seno de ese mismo ministerio, el caso del señor Richard Cisneros o Richard Swing, que en plena pandemia ha cobrado 30.000 soles del ministerio por una charla motivacional llamada algo así como liderazgo transformador sapiencial para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura. Como ha quedado en evidencia, el señor Cisneros es una especie de charlatán cuyo discurso es un refrito de las más ramplonas monsergas de la autoayuda. En fin, el hecho de que este tipo de robos a las arcas públicas ocurra mientras se está muriendo gente por falta de oxígeno y la propia comunidad del mundo de la cultura hace lo que puede para sobrevivir, revela que hay individuos con una visión absolutamente deformada de la realidad, individuos que no conocen conceptos como el bien común o la solidaridad, la sensibilidad o la conciencia de lo que está pasando. Pero no solo en este caso y en este sector, está el alcalde que sale a chupar en plena cuarentena y se hace el muerto para que no se lo lleven preso. Está el ex policía dado de baja por corrupción, que aparece como proveedor de la propia policía, la que vende desinfectante adulterado. Está el surfero que sale a correr olas violando la ley porque cree que con él no es. Están los médicos charlatanes que ofrecen curas milagrosas. Todos estos comportamientos provienen no de una maldad o estupidez intrínseca, sino del abandono de la educación y del encubrimiento de conductas completamente equívocas como el consumismo, el oportunismo, el individualismo, porque todo esto forma parte también del problema estructural de nuestro país, y eso no se cura con ivermectina, sino con un proceso de transformación que será mucho más a largo plazo que lo que va a durar esta pandemia.